El día de hoy me gustaría compartir en esta mesa la propuesta y el desarrollo del proyecto colectivo denominado Laboratorios de Historia Indígena Contemporánea. Si bien yo soy coordinadora del conjunto de trabajos, diálogos y esfuerzos reunidos, los laboratorios, en plural, están conformados por distintos equipos o diferentes células que conjugan investigadoras, investigadores, estudiantes de posgrado y de licenciatura y particularmente personas denominadas o más bien autodenominadas indígenas, amerindias, personas pertenecientes a naciones o a los pueblos, comunidades, incluso asambleas con quienes dialogamos. En este momento estamos ejecutando 8 de estos laboratorios, 4 de ellos con algunos resultados concretos y 4 más en proceso de construcción. He organizado esta presentación en 2 partes. En la primera presento algunas de las inquietudes metodológicas que precedieron a los laboratorios de historia y expongo en términos muy generales en qué consiste el proyecto. Y en la segunda les voy a compartir algunos de los resultados del laboratorio al cual yo pertenezco y que desarrollamos con colegas de la Universidad Autónoma de Baja California y con Mujeres Cucapá. Bueno, paso a la primera parte. Pese a que la interdisciplina siempre ha sido una de mis inquietudes intelectuales, mi formación básica es como antropóloga. Y a lo largo de esta presentación, pues ustedes podrán advertir que esto ha marcado mis prácticas en el oficio de la historia, particularmente en lo que respecta a la reflexividad, que es una herramienta metodológica y que no es más que declarar abiertamente la posición que ocupo como investigadora, como mujer, como miembro de una clase social, con mis tendencias políticas y teóricas y con todo lo que conforma mi punto de enunciación. Para mí, entonces, hacer historia implica dejar al descubierto esta reflexividad y a través de ella mi posición de enunciación. Y siguiendo a diversos autores y autoras como Hobsbawm, Thompson, Tana Levin, Fontana y Federico Navarrete, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa hoy, estoy muy convencida de que el estudio y la escritura de la historia tienen como referente el presente. Y en el campo de estudio que me ocupa, considero que esta premisa es crucial. Esto es tener en cuenta diversos presentes, muchos de ellos. Desde mi ingreso al Instituto de Investigaciones Históricas, he desarrollado y consolidado una línea de investigación dedicada al estudio de las historias amerindias, metodológicamente capaz de sumar al análisis y a la reflexión las perspectivas nativas, algo que también se ha discutido a lo largo de estos días. Y bueno, existen estudios clásicos sobre cómo sumar metodológicamente estas voces subalternas, para decirlo en el vocabulario de Guja. Incluso contamos con valiosas investigaciones que echan mano de la etnografía para, en términos de Friedrich, elaborar una anthrohistorical research, donde la etnografía llenaría los huecos advertidos en la documentación, tal como se ha señalado en algunos estudios de aquí, y como Nathaniel Morris ha ejecutado brillantemente en su reciente libro Soldiers, Shamans and Saints sobre la historia Naya. Sin embargo, mis preocupaciones sobre las perspectivas nativas se dirigen hacia otros lugares. A mí me interesa saber cómo podemos poner en diálogo algo que por ahora voy a denominar historias rarámuri, que escuché durante años en la Sierra Tarahumara, las historias de las mujeres Comcac, de las costas de Sonora o de las mujeres Cucapá del Valle de Mexicali, con quien, como les conté, he tenido la oportunidad de conversar recientemente sobre estos problemas. Me pregunto cómo abrir un espacio a estas otras historias sin reducirlas a un infrafenómeno de nuestra historia. Y aquí por historia me refiero no solo a nuestro oficio, sino a nuestras narrativas. Me pregunto cómo no reducir esas otras historias bajo los términos de mitos, mitologías, historia oral, memoria, etnohistoria, pues cuando he dicho sea de paso, pues todas las historias son etnohistorias, ¿no? ¿Cómo imaginar, también me pregunto, un espacio de simetrización que no descalifique, niegue o vuelva irrisoria la historia de la gente con la que he conversado y vivido por casi 20 años? ¿Cómo no restarle dignidad a otros mundos históricos, para usar los términos de Navarrete, solo porque ante mis ojos esos eventos, los sucesos, las temporalidades carecen de sentido o parecen irreales? Estas preguntas han sido mi punto de partida y reconozco que son pues inmensas, ¿no? Y sumado a esto, pues también he tenido que problematizar que las fuentes que fungen como registro para eso que yo entiendo como historias rarámuri,
Concac o Cucapá, están en el cuerpo, en la danza, en el ritual, en el sueño, el territorio, etcétera, y no necesariamente en documentos escritos. Ante este escenario, además de explorar durante algunos años estos temas de investigación, elegí como campo de trabajo ideal para atender mis preocupaciones la creación y la experimentación de metodologías. Y entonces eché mano de un método que entiendo como un procedimiento que retomado de algunas propuestas de Wagner, Stratersing y Latour, antropólogos y filósofos, denominé co-creación o coproducción. Y pues dicho de manera muy llana, este método consiste en redefinir las posiciones entre el observador y el observado en la producción de datos, teorías, ¿no? Como el observador siempre tiene teorías y el observado no, algo así. Entonces yo presupongo que en realidad teorías, datos se construyen en un diálogo y también este método permite reformular la relación entre datos y teorías o aquello que podremos llamar datos históricos y contextos que le dan sentido a los datos, ¿no? Y con base en esto conseguí examinar pues, cómo las perspectivas o las miradas Raramuri o Comcac, que por ejemplo fueron registradas en fuentes documentales, pues eran producto de una co-creación de distintas personas y expresaban conflictos y negociaciones. Sin embargo, y pues a la posible relevancia de estos avances en mis intereses, cada uno de los resultados estaba delimitado al ámbito académico. O sea, como que todo lo que producía y pensaba, pues era entre colegas, para colegas, con mis estudiantes, y creo que esto no satisfacía mi deseo de crear campos simétricos de construcción de saber y de conocimiento sobre la historia. Por ello, a partir de algunos seminarios con estudiantes del posgrado, particularmente de estudios mesoamericanos de la UNAM, y con base en el diálogo de nuestras experiencias de trabajo de campo, comencé a imaginar este proyecto que denominé Laboratorios de Historia Indígena. Por ejemplo, Julien Machal, quien actualmente realiza un doctorado en este posgrado de estudios mesoamericanos y cuyas líneas de investigación son la historia de los mayas peninsulares mediante el análisis filológico y lingüístico de documentos, me contó sobre cómo el contexto de trabajo de archivo que realizó en el pueblo de Ptún gradualmente lo llevó a realizar etnografía. Él trabaja con 350 documentos que abarcan una temporalidad entre 1561 y 1850, y bueno, Julien ha trabajado que están resguardados, perdón, en la Comisaría General del Pueblo. La presencia de Julien generó interés entre algunos de los hombres mayores, como es evidente, y estos hombres querían saber si el libro contenía la historia de la fundación del pueblo o de las historias de Jesucristo pasando por Eptún, ¿no? Por ejemplo, un señor le dijo que había leído el libro y le explicó a Julien que este documento contenía un conocimiento antiguo sobre cómo vivir bien de la milpa. Desde la lectura de Julien, pues estos documentos, y supongo que de la nuestra también, son actas de compraventa, testamentos, cédulas reales, mapas, registros de encarcelamiento y documentos notariales. Desde mi perspectiva, pues no resultaba realmente satisfactorio pensar que la gente de Eptún que dialogaba con Julien tenía ideas equivocadas o representaciones simbólicas o ideológicas, como esta falsa conciencia de clase, ya saben, que no correspondían con la verdadera información que en los documentos, o que su memoria social hacía que ese objeto fuera lo importante y no el contenido, que esta es una idea antropológica, ¿no? Sobre la agencia de los objetos. A mí me interesaba como saber que el contenido también estaba ahí, ¿no? Y que era un contenido al cual tal vez nosotros no podemos acceder. Bueno, y todas estas respuestas no me satisfacían porque tenía la sensación que detrás de cada una de ellas se escondía la idea de que aquello que los interlocutores de Julien pensaban, vivían y decían era completamente falso. Y claro, desde nuestra perspectiva, pues, ¿cómo podemos pensar en una historia de Jesucristo pasando por Eptún, no? O sea, es como obvio, pues no. Bueno, es evidente los problemas que esto implica para nuestra propia realidad histórica. Y aquí me refiero a nuestra realidad temporal y espacial. Y creo que eso es problemático porque esa realidad histórica, temporal y espacial le otorga sentido a nuestra existencia como individuos y a nuestras relaciones. Y creo que de ahí radica esta dificultad para cuestionar cómo, ¿no? ¿Cómo sería esta otra historia? Bueno, entonces comencé a imaginar este proyecto donde aquel trasfondo descalificativo de nuestros interlocutores sobre la irrealidad o la falsedad de los denominados indígenas o autodenominados Rarámuri o Cucapá, pues no fuese necesaria para que existiera mi propio discurso histórico.
Así pues como imaginaba cómo construir un espacio donde cupieran muchos mundos históricos, como también pues lo dice Navarrete, con sus pugnas y conflictos, como presentes, no negados, no velados, no ocultos, por las verdades que defienden mi existencia individual y nuestra existencia colectiva. Imaginaba pues cómo construir un espacio donde el reconocimiento de la existencia de los otros no amenazara mi propia existencia y por tanto donde mi enunciación no contribuyera a negar la existencia de los otros ni de sus historias, ¿no? Y la respuesta, pues no fue tan complicada. La verdad, las preguntas son gigantescas, pero las respuestas tienden a ser muy simples. Y bueno, yo pensé, pues si mi campo de investigación es la historia indígena contemporánea, pues entonces debo preguntarle a las personas que denominamos indígenas, ¿no? ¿Cómo era su historia? Pero no simplemente eso, como no, yo no quería decir, cuéntame qué pasó para llenar lo que no me dicen los documentos, ¿no? Y subsumir lo que ellos piensan como a mi idea de la historia, sino yo quería preguntarles qué era la historia y cómo eran sus regímenes históricos y cómo eran sus temporalidades, o dicho de otro modo, en qué régimen histórico y temporal es posible que exista el paso de Jesucristo en Neptún y cómo eso le da sentido a la existencia de la gente en un presente y le permite proyectar un futuro. ¿En qué mundo posible la escritura, que para nosotros son cuentas y marcación de linderos y no sé qué, contiene la historia de la fundación de un pueblo como Neptún y finalmente cómo este régimen histórico y temporal y también de existencia, porque creo que son proyectos de existencia distintos del presente y del futuro dialogan con nosotros y con la práctica del oficio histórico. Y aquí pienso mucho en Copenhague y Albert, que escribieron en este libro maravilloso, La caída del cielo, o en Manuela Carneiro da Cunha, que desde los 80 o antes insiste en esto. Creo que una pregunta muy valiosa es cómo nos vemos nosotros, quiénes somos nosotros desde esas otras historias que compartimos con los otros, ¿no? O sea, quiénes, como qué imagen de nosotros surge ahí. Bueno, y así surgió el proyecto de Laboratorios Indígena Contemporánea, y aquí voy a pasar a la segunda parte de mi presentación y voy a compartir mi pantalla. Como el término de laboratorios lo indica, este proyecto es experimental. Es ante todo una apuesta de experimentación, de ahí que sean laboratorios. Y solo para compartirlo con ustedes, la verdad es que imaginar que la historia pueda ser un oficio experimental, pues es muy emocionante, al menos para mí lo es, ¿no? Pero ¿qué buscamos experimentar? Y aquí, ahí está. Esto es lo que buscamos experimentar. Y estas dos preguntas. Y como les decía al principio, actualmente ejecutamos 8 laboratorios, 4 en marcha con resultados iniciales y 4 en proceso de conformación. Cada laboratorio es autónomo y de alguna manera es autogestivo en los temas, en los procedimientos y en los resultados. No tenemos un modelo, ¿no?, metodológico. Y aquello que compartimos sí son estas preguntas y los objetivos, pero no un método o un procedimiento, porque al echar mano de este método de co-creación o coproducción queda claro que los componentes de una investigación de esta naturaleza son relacionales, es decir, dependen de las personas que lo conforman y sobre todo de las teorías, las epistemologías y todos estos regímenes históricos que entran en contacto. De ahí que cada laboratorio sea único y de ahí que aquello que denominamos historia indígena tendría que pluralizarse, no solo con una S, ¿no?, diciendo historias indígenas. O sea, no solo tendríamos que hablar de historias rarámuri, comucá, cucapá, mazatecos y otros, sino de aquello que llamamos historias, pues eso que llamamos historia en sí mismo tendría que repensarse para saber de qué estamos hablando. Y junto con estas personas con quienes trabajamos. Y para ejemplificar lo expuesto hasta ahora, voy a compartir los resultados del laboratorio al cual pertenezco. Y quiero pues advertir que este proyecto fue aprobado a inicios de 2020 y sin duda pues el trabajo de campo es fundamental para lo que hacemos. Aún así, hemos estado trabajando porque hemos advertido que la gente con quien trabajamos para ellos, la vida virtual y el uso de plataformas como YouTube, Facebook o Instagram ha sido muy importante, ¿no? Y un ejemplo de ello es un laboratorio al que se integraron dos estudiantes, Citlali Rodríguez y Ofelia Ladrón, y se sumaron un grupo de personas
mazatecas que tenían ya una red llamada Memoria Mazateca. Y a través de la plataforma de Facebook ha sido visible que en el proceso de producción de contenidos, las personas que se autodenominan como mazatecas o se autoadscriben como mazatecas están muy interesadas en hablar sobre su historia y también como los documentos que los historiadores han escrito sobre ellos o antropólogos durante el siglo XX, lo cual habla de que efectivamente, aunque es un lugar común decir que a nadie le importa lo que hacemos o etcétera, pues sí es súper importante y a la gente sí le importa, ¿no? Y de hecho como que es importante en el sentido de que parece que esos libros que se crean son como exclusividad de los antropólogos porque nunca se reeditan, ¿no? O de los historiadores. Entonces, bueno, de ahí surgen otros proyectos o se derivan proyectos de los cuales pues no puedo hablar ya mismo, pero sí les puedo contar del laboratorio al cual pertenezco. Y bueno, desde 2019 trabajo con Edna Pascasio, que es lingüista e investigadora adscrita a la Universidad Autónoma de Baja California, así como con los estudiantes que ustedes pueden ver aquí de licenciatura y de posgrado en educación y en traducción. Este laboratorio surgió de una iniciativa académica interesada en identificar información cultural e histórica que fuese relevante y pertinente para producir contenidos y materiales operativos para el fortalecimiento de la lengua Cucapá. La población autodefinida como Cucapá reside en varias localidades de Mexicali, en Baja California, en San Luis Río Colorado, Sonora y en Somerton, Arizona. Y en 2015 el INALI estimó que había 278 personas hablantes de Cucapá. Sin embargo, en campo vemos que efectivamente, como también el INALI lo califica, es una lengua en riesgo. En noviembre de 2019 visitamos a algunas personas destacadas por su papel político y activo entre los Cucapá de Mexicali y desde entonces trabajamos con Antonia Torres, su madre Inocencia Sainz y Sonia Moreno, todas ellas mujeres muy reconocidas y destacadas. Coincidimos todas las mujeres, y ahí me incluyo yo, incluyo a mi colega, en la importancia de fortalecer la lengua y concordamos tomar como ejes de investigación el territorio y la historia. Lo hicimos juntas. Y de acuerdo con los intereses de Sonia Moreno, que es la directora de la Escuela Bilingüe de la región, y de Antonia Torres, que dirige el museo local, pues nos solicitaron producir materiales didácticos para enseñar Cucapá, así como unos folletos para hacer recorridos que oferta el museo. Y para recabar esta información como un primer acercamiento, realizamos algunos ejercicios de cartografía y la pregunta que propusimos fue, ¿dónde viven los Cucapá? Y las respuestas no solo aludían al territorio, sino sobre todo implicaban distintas temporalidades, ya que ante la pregunta ¿dónde?, las mujeres respondieron ¿cuándo?, ¿no? Por eso en los dibujos que ven pueden contrastar estas dos imágenes, una del pasado y la otra del presente. La del pasado, y aquí estamos hablando hasta 1940, o un poco más, ¿no? Que es la derecha, la imagen de la derecha, los Cucapá vivían a orillas del río Colorado y del río Gila, y sembraban en los lechos y se movían entre la sierra y el río en temporadas de frío y calor. Y en el presente, que es el de la izquierda, los Cucapá residen en ejidos y comunidades cerca de los canales de riego y siembra de algodón, bueno, y siembran algodón y otros productos. Sumado a esto, al contrastar los dibujos de las dos mujeres con quienes trabajamos, las varias mujeres con las que trabajamos, particularmente Sonia Moreno y Antonia Torres y su madre Inocencia, advertimos que cada cartografía era distinta. Sonia, por ejemplo, describió un territorio que viene desde Yuma, en Arizona, pasando por Sonora, y aquí que están Pozas de Arbizu, hasta el ejido Cucapá, por acá, perdón, ya me pasé. Este trayecto describe la movilidad de sus redes familiares y el proceso de sedentarización padecido durante la segunda mitad del siglo XX. Antonia, por su parte, describe un territorio ubicado en la Sierra Cucapá, que es este espacio, y en la desembocadura del Colorado en el Mar de Cortés, que sería esta zona. Y este contraste se hizo más evidente cuando sumamos pues, la historia como un oficio y como una herramienta. Sí, así, perfecto. Visitamos entonces el archivo de Baja California en Mexicali y encontramos un par de documentos que recopilaban la voz de las mujeres emparentadas con Sonia Moreno y con Antonia Torres.
y ambos documentos estaban enmarcados en el proceso de conformación ejidal y en ambos casos las mujeres aludidas describían un territorio pasado. Al graficar estas narrativas y cartografías, confirmamos que efectivamente remitían a geografías distintas, a redes familiares distintas y principalmente a variantes lingüísticas diferentes. Y hasta mediados del siglo XX, los Cucapá, como otros pueblos que residían en este vasto territorio, se organizaban a través de grupos familiares que han sido descritos en la etnografía como tribus o linajes, y en ocasiones mantenían conflictos entre ellos, por tanto no conformaban exactamente un grupo o una comunidad, sino redes parentales de intercambio y de conflicto. Y en el taller multidisciplinario, aquel donde había lingüistas, antropólogos, profesionales de la educación, traductores y historiadores, surgió la siguiente cuestión. Para producir materiales que fortalecieran la lengua, era necesario que los niños los niños se identificaran, vamos a decir, culturalmente, ¿no? Ese es un requisito con los contenidos. Pero también, y esto era el caso de los Cucapá o la particularidad que veíamos, que se identificaran a nivel de redes familiares, de memorias familiares y de geografías familiares, de tal manera que los materiales elaborados debían considerar las distintas variantes lingüísticas, históricas, territoriales, familiares, etc. Y bueno, los estudiantes de educación de la Universidad de Baja California sugirieron colocar al inicio de los materiales una serie de niños y niñas que hablaran variantes distintas y que a lo largo de los materiales indicaran con su presencia dichas variantes. Esto posiblemente produciría más identificación fundamental para transmitir la lengua, ¿no? Y esto parece un detalle, como un detalle de dar cuenta de la diversidad de una diversidad interna de una lengua, pero de acuerdo con nuestra colega lingüista especializada en lenguas en riesgo, Edna Pascasio, este tipo de detalles son fundamentales para contribuir en el fortalecimiento de las lenguas en riesgo. Y los detalles son fundamentales y por supuesto, como ella decía en un foro ayer, lo importante también es fortalecer los derechos humanos, ¿no? Pero creo que el reconocimiento de la diversidad interna puede dirigirse hacia allá. Bueno, y entonces aquí yo me pregunto cómo esto sirve a la historia, ¿no? Y aquí pienso a la historia como disciplina, como oficio, como método, y en este caso al estudio de la historia indígena. O sea, ¿qué nos enseña todo esto? Creo que los procedimientos metodológicos de tipo co-creativo o coproductivo permiten, como decía al principio, que las preguntas y los problemas de investigación en este caso surjan durante el diálogo con las personas con quienes trabajamos. Y un ejemplo de esto remite al problema de la homogenización producida por el término indígena. Tendencialmente las poblaciones amerindias del norte de México y el sur de Estados Unidos eran seminómadas y por tanto su relación con el entorno, la geografía y el paisaje obedecía a complejos ritmos de movilidad estacional. Y tendencialmente estas poblaciones no eran poblaciones agrícolas. Por tanto, a lo largo del siglo XX, estas personas pues no fueron definidas o difícilmente fueron definidas como campesinos, como los Cucapá, cuando solo se asentaron en ejidos, y en ocasiones, como los seris, difícilmente fueron definidos como indígenas, ¿no? Fue muy complicado. Aún así, la comprensión conceptual, teórica y política de estos pueblos, naciones o linajes familiares ha pasado tendencialmente por la idea de comunidad, ¿no? Al menos en la etnografía o en la antropología, que una comunidad quizá más cercana a formas de organización que se encuentran en el centro y en el sur del país. Sin embargo, como podemos ver en los primeros resultados de este laboratorio, no es posible, y de hecho puede ser un poco irritante para nuestras interlocutoras Cucapá, hablar de los Cucapá en mayúscula. Y por el contrario, apenas es posible hablar de redes parentales históricas y geográficas de gente que se autodescribe como Cucapá. Y en este marco, si yo tuviera que imaginar cómo escribir historias en plural de estas distintas historias Cucapá, creo yo que tendría que imaginar cómo abrir el espacio a una narrativa en la que coexistieran las contradicciones. Y al mismo tiempo tendría que dar cuenta del valor fundamental de veracidad para la existencia de proyectos colectivos de esta gente que se contraponen, que están en conflicto, porque de tal manera como una historia no coincide con la otra, pues tienden a decir, no, eso no es verdad o esto no es verdad. Tendría que tener una narrativa que diera cuenta de ese conflicto y creo que, obvio, sí, esto también ha sido muy trabajado. Tendría que imaginar una historia polifónica, pero la cuestión es que no podría ser armónica, tendría que ser una narrativa
en pleno debate, en discusión, y creo que fundamentalmente en disputa por la definición del pasado, del presente y de los futuros imaginables. Y creo que algo, o sea, que, no sé, como que algo que creo que se hace en la historia como un oficio, es que también se disputa esa definición por el pasado y por la verdad, de tal manera que, como les decía, como, no, como vamos a hablar de Jesucristo pasando por Neptuno, o sea, ¿no? Esa es una disputa muy clara sobre el pasado y sobre la verdad. Y entonces decimos, es un mito, eso no es historia, ¿no? Esa es una representación simbólica, eso no es historia. Entonces, considero que aquello que podemos aprender de todo esto es a ubicar nuestra propia historia o nuestras propias historias que dan sentido a nuestra existencia, como, y aquí digo nuestros pensando en mí, usando la reflexividad como ciudadana mexicana producto de un Estado-nación, y como, o sea, que esta historia que hacemos, este oficio que construimos, pues es una más de estas historias en pugna. Quizá la que tiene más poder de enunciación y más plataforma, pero es una más, porque entre los Cucapá hay un montón de historias en pugna, ¿no? Y es una más entre estas historias en debate y en disputa por la definición del presente, del pasado y del futuro, y sobre todo, podríamos abrir un espacio de posibilidad para acercarnos a las imágenes que surgen sobre nosotros desde esas otras historias en pugna, desde esas miradas y esas perspectivas nativas. O sea, ¿quiénes somos nosotros desde los ojos de esos otros en esa historia compartida? Y creo que hay que estar dispuestos a hacer esto, ¿no? Y bueno, eso me enseñó esto. Y finalmente voy a cerrar con una reflexión de Rabasa que he escuchado también de Navarrete, ¿no? Y él dice, como, ¿qué hacemos con una historia que no fue escrita, tal como nosotros entendemos la escritura, o que no fue registrada y que quizá no desea hacerlo? Y creo que en el proyecto de laboratorios, donde, bueno, al menos en la célula que yo trabajo, hemos encontrado pues algunas posibles salidas y aún así yo pienso en la necesidad de repensar el oficio histórico, experimental y aplicado como una herramienta, no solo para la historia, ¿no? O sea, que aprendemos y nos hacemos más chidos metodológicamente y así, ¿no? Sino, o sea, cómo puede ser una herramienta para las personas con quienes trabajamos, eh, naciones, comunidades, etcétera. Y voy a intentar dar una respuesta a esa pregunta, no yo, sino a través de nuestras interlocutoras Cucapá entre los humanos, como otros pueblos que residen en el noroeste del país y el sur de los Estados Unidos. Los procesos mortuorios están marcados por el olvido. Hay que olvidar a los muertos porque de tal manera que si no los olvidas, tú vas con ellos, ¿no? Por ello, una de nuestras interlocutoras le comentó a Edna Pascasio que ellos no tenían historia, porque eso implica hablar de los muertos y eso no debe hacerse, ¿no? Bueno, pero ahora, entonces ellas quieren trabajar con nosotros porque saben que su lengua está en riesgo y saben que este es el momento de crear una historia y nosotros usamos algo así pues como una herramienta más para hacer esto, porque estas mujeres temen que el olvido no solo se lleve a sus muertos, sino se lleve también a los que aún viven y a los que seguirán viviendo después de ellas. Y pues muchas gracias.